Bienvenidos, mi nombre es Andrea Morales y por parte de REVA estamos haciendo hoy una charla, estará presentando Natalia. La charla es sobre gestión de aguas, temas de saneamiento y piscinas naturales. Y va a Sí, estar dándole respuesta a las preguntas como más repetidas que salieron entre las personas que hicieron sus preguntas vía formulario. gracias a todos, qué emoción ver tantos nombres por aquí. Como bien ya dijeron, esto es un universo enorme con mil posibilidades y formas de solucionarlo. Un poco lo que traigo hoy es la manera en que lo hemos hecho nosotros desde la cooperativa en unos contextos pues muy específicos, y también es como una puerta a una conversación para que entre todos aprendamos a gestionar mejor el agua de nuestros lugares. Aquí rápidamente, ¿quiénes somos? Los del nombre raro. Somos Paisa, somos una cooperativa, trabajamos desde hace 7 años en temas de gestión de agua, desde todos los frentes que se nos ocurran, o sea, todos los proyectos que llegan, cada uno es más raro que el anterior, entonces nos ha dado chance de aprender mucho y de aplicar muchas soluciones en diferentes contextos. Tenemos sobre todo, digamos, dos lugares desde los que trabajamos. Uno es acá en Colombia, con un énfasis muy fuerte hacia la ruralidad, y otro es Granada en España, donde tenemos un tema de desertificación muy fuerte. Entonces son como nuestros dos frentes de acción, y de esto hemos aprendido mucho. A estar en escenarios así un poquito complicados nos ha llevado a aprender y a sacar adelante los proyectos. Entonces, de lo que hacemos, por un lado están las biopiscinas, que son las niñas bonitas, mucha depuración, mucho aprendizaje. Esto es llevar la depuración biológica a las ligas mayores. Lo otro, que es el uso sostenible del agua, es quizá lo que más vamos a hablar hoy, que crea un impacto positivo o negativo según se maneje en nuestros territorios. Y finalmente está todo el paisajismo de agua, que se ha vuelto nuestra diversión, y es cómo solucionar el agua y cómo integrarla a la arquitectura, a los terrenos, y convertirla no solamente en un tema funcional, sino en todo un elemento integral. Saltamos aquí de una a lo que es uso sostenible del agua. Para nosotros se ha convertido en la forma de encontrar soluciones que sean lo más sencillas, fáciles de ejecutar, que se adapten muy bien a los recursos y al contexto en el que estemos, para hacer que el agua funcione de la manera más eficiente posible. Esto se ha convertido más que en una estrategia gigante, en entender muy bien en dónde estamos parados, quién es nuestro cliente, qué cosas necesita y cómo abordarlo todo para hacer un sistema que funcione y que sea fácil de construir, fácil de mantener y sostenible en el tiempo. Entonces, para aterrizar esta dinámica y viendo que hubieron tantas preguntas, vamos a llevar esto por etapas. En este tema del uso sostenible del agua, la primera etapa siempre será de dónde saco el agua. Entonces, el agua que tengo disponible, de dónde va a surgir, cómo la voy a obtener, y de ahí para adelante todo el ciclo se va conformando. Vamos a ir viendo este panorama. En cada uno les vamos a ir contando las cosas que para nosotros son claves y qué soluciones puntualmente hemos podido aplicar. Está primero todo lo del suministro, luego depende del suministro, vamos a ver si se necesita o no un almacenamiento. Por ejemplo, en el caso de si queremos, yo que sé, recogida de aguas lluvias, va a ser importante, o según la fuente que tengamos vamos a necesitar sí o no mejorarla. Y luego, bueno, ¿qué pasa con esta agua, no? ¿Qué pasa en muchos sitios lamentablemente? Y es que lo tiran al suelo y ya está, o hacerlo de una manera más responsable y amigable pues con el ecosistema. Suministro. Pregunta que es súper clave es: ¿qué fuente de agua tengo yo disponible y de qué calidad es? Una cosa es yo tener, por ejemplo, una cometida pública, cosa que pasa en las ciudades, en la que mi agua me llega relativamente bien, relativamente constante, o no tenerla, tener un pozo profundo o no tenerlo. Digamos que en estas variables no entramos tanto, es algo que está relativamente bien resuelto, pero hoy les queremos contar sobre captación de aguas lluvias. Es uno de los sistemas más bacanos, que tiene mucho potencial en nuestro país, que tiene un montón de agua por todos lados. Es un sistema que se presta mucho para autoconstrucción. La primera variable de todo esto va a ser qué tanta agua puedo llegar a tener disponible. Entonces, una cosa es yo estar parada en Nuquí, donde tengo un montón de agua disponible todo el tiempo, y la otra es yo estar parada en La Guajira, donde tengo muy poquita agua disponible. Entonces, con esto hay que empezar un poco a jugar y a identificar si quizás este sistema me funciona o no me funciona. Entonces acá les dejamos este link, se llama SamSam. Es una herramienta re bonita, la pueden usar, háganlo. Hecho como para que todo el mundo pueda tener datos confiables con el que tomar decisiones. Yo ubico acá el lugar donde esté. Por ejemplo, yo estoy en Santander, en Barichara, y estuvieran, yo que sé, en Bogotá. Y ahí pueden seleccionar el lugar donde están ubicados. Lo voy a poner un poco al azar. Les va a dar los datos, unos datos promedio
promedio de precipitaciones, es decir, cuánto llueve, y la línea que ven roja es cuánto se evapora. Con esto ya podemos empezar a tener un poco datos y poder empezar a tomar ciertas decisiones. Y les dejo esa herramienta que está bastante chévere. Algo clave, súper clave, y es qué tanta superficie de captación tengo yo disponible para recoger agua. Entonces, una cosa es que yo tenga una cubiertita de 10 metros cuadrados, la otra es que yo tenga, yo que sé, un estanque gigante, la otra es que tenga un campo de fútbol, dependiendo de qué tanta superficie de captación. Es otra de las variables que me va a apoyar o a restringir un poco la posibilidad de hacer captación. Y la otra variable, que no la olviden nunca, es el coeficiente de escurrimiento. No es lo mismo yo captar el agua lluvia con una teja de zinc, que casi que el 90% del agua la voy a poder usar, a, por ejemplo, tener una cubierta de paja, voy a poder usar por ahí el 20 o el 30% del agua que cae. Entonces, estas son como las tres variables con las que vale la pena habilitar un sistema de captación de aguas lluvias. Y les traigo un poco un ejercicio como para que lo veamos y lo vayamos un poco aterrizando a los diferentes proyectos y cosas. Voy a suponer que yo estoy en San Jerónimo, en Antioquia, que ya tengo los datos de clima de allá obtenidos de la web que les acabo de mostrar, ¿vale? Digamos, André, dime cuál puede ser una superficie de captación de agua lluvia de un proyecto que tú tengas o un proyecto futuro, qué tan grande puede ser. Bueno, entonces un proyecto en Vélez Santander, eso tiene 70 metros cuadrados. Lo que hemos hecho es, yo cojo mis precipitaciones, los datos que obtuve de la web que les mostré, y los paso a metros. Entonces la manera de hacerlo es dividir en 1000 y ahí está. Lo verde sería los puntos donde yo debo tener cuidado, los datos que debo conseguir, digamos. El área de cubierta, André ya nos dijo, 70 metros cuadrados su proyecto. Y ahora, ¿tienes ya pensado o ya está solucionado cuál es el material de la cubierta? Sí, la cubierta es teja arquitectónica, esta típica teja arquitectónica. Aplicaría como lámina metálica, ¿puede ser? Ok, entonces acá hay un poco el dato que les contaba que se vuelve clave. Fuera, por ejemplo, una cubierta verde, apto del 5 al 30% del agua que me llega. En este caso, apto digamos que el 80-90%, vamos a dejar 90%. Y aquí ya me arroja mis resultados. Esta calculadorcita, si quieren, se las compartimos para que la tengan. Me los arroja tanto en metros cúbicos como en litros. Y esto puede ser mucho o muy poco, según lo que yo necesite, ¿no? Entonces acá lo vamos a cruzar con los consumos de una casa de 4 personas y vamos dándonos cuenta que en algunos meses puedo suplir por completo la demanda de agua de la casa, en otros meses no tanto. Y entonces acá es donde empieza un poco la variable a jugar de decir, listo, yo voy a usar la captación de agua lluvia para suplir, por ejemplo, el 50% del agua de mi casa. Es un número bastante bueno, es un impacto perfecto. Pero si, por ejemplo, en el caso de André tuviera que suplir el 100% de la demanda, necesitaríamos más cubierta, porque todo esto que ven en rojo es que no estamos dando agua. Aumentamos a 150, ya tenemos una muy buena disponibilidad. Un poco este es el juego y es lo que hay que pensarnos a la hora de hacer un sistema de recolección de aguas lluvias. Cuando viene muy bien hacer un sistema de recolección de agua lluvia, cuando yo tengo un recurso ahí disponible, digamos que a lo largo de todo el año, o si tengo un muy buen espacio de almacenamiento de agua. En esos casos viene bien. Cuando está muy restringido, pues hay que pensarlo. Habrá que complementar esa demanda de agua con diferentes fuentes. Acá les muestro un proyecto que hicimos para una escuela, la de San Jerónimo. Entonces, un poco cómo se ve ese sistema de recolección de agua lluvia es que está la cubierta, tiene una canal, acá les muestro fotos, y esto que ven aquí son los filtros de primeras aguas. ¿Para qué sirven un montón? Siempre en las primeras lluvias se arrastra todo el sedimento y todo el polvito que se haya quedado atrapado en las tejas, las hojas incluso, y todo esto viene a parar a este filtro de primeras aguas. Y digamos que la manera en la que funciona es que tiene una pelotita de tenis por lo regular o una pelotita cualquiera que pueda flotar, y a medida que va entrando el agua con los sedimentos, la pelotita va subiendo hasta que restringe el paso y ya el agua puede continuar, en este caso, hacia un tanque. Entonces viene bien siempre que hagamos un sistema de recolección de aguas lluvias ponerle un filtrito de estos. Al final, por esta llavecita se desocupa y abajo con un tapón de inspección se pueden retirar hojas y suciedad para darle buen mantenimiento al sistema. De esta primera etapa de suministro a través de aguas lluvias, ¿hayan preguntas? Hola, por el momento no veo preguntas en el chat. Interesante ahí lo que muestras, que haces el contraste de, por ejemplo, 150 metros de construcción versus un consumo familiar. Hay varias personas aquí que han tomado cursos conmigo ahí en la Nacional y el curso de permacultura, y una de las cosas que me parece interesante es cuando uno empieza a dimensionar esto y a ponerlo en juego con otras cosas, ¿no? Entonces es como ese gasto de una familia de 4 personas, por lo general termina siendo mucho menor que, por ejemplo, la demanda de un
un cultivo en litros de varios metros cuadrados, incluso de esos 150 metros cuadrados, uno lo que se da cuenta es que puede ser mucho mayor la demanda que lo que cae de lluvia en todo el año, ¿no? Por eso es interesante porque digamos que también nos centra en el asunto de que por más de que llueva, muchos cultivos van a tener un requerimiento de agua mayor al de la lluvia que cae solo en esa área, ¿no? Entonces me parece ahí chévere para dimensionar también otras cosas, ese formato que tienes. Y tienes ahí toda la razón, digamos que esto es un juego de acomodar variables y de subirle y bajarle. Entonces uno subestima muchas cosas, por ejemplo, el uso de sanitarios, digamos. Si dejamos de usar sanitarios, ya los consumos, digamos, en este caso ya no serían 150, sino 103. Y ya ahí bajaría un montón el consumo mensual. Si empiezan a pasar cosas que son esas variables que uno no tiene tan en cuenta y que uno subestima mucho, cómo afectan de sobremanera. O por ejemplo, acá en los coeficientes de escurrimiento, tienes un suelo, un pasto, pues posibilidad de cosechar agua lluvia pues se va bajando. Entonces sí se convierte un poco ahí en el ajedrez de acomodar todo esto. Escúchame, Natalia, la Enior, mostraste en una diapositiva los consumos promedio de Colombia. ¿En qué unidades están? Perdóname. En litros. Litros, muchas gracias. Vale. Igual sí, ese tema es también todo un universo. Cada sitio tiene sus consumos, su dotación y tal, pero así como para guiarnos. Listo, entonces si les parece, sigo al siguiente tema. El siguiente tema sería todo lo que tiene que ver con almacenamiento. Y es, almacenar agua es muy caro, no solamente porque requiere un volumen grande, una infraestructura, sino porque esa agua lluvia y sea oro que llueve del cielo, necesito después usarla y hacerle algún tipo de tratamiento. Entonces, siempre conviene mucho hacer un almacenamiento justo y dimensionado tal cual para el problema que tengamos y entender muy bien dos cosas. Una es qué tanta agua realmente tengo que almacenar. Esto en cuanto a qué tanta agua tengo disponible y qué tanta agua voy a usar. Por ejemplo, aquí donde yo vivo, hay veces que durante un mes no hay suministro de agua por acueducto. Entonces yo ya sé que tengo que guardar por lo menos unos 2.000 litros. Para otra familia el caso será, necesito guardar mucha agua lluvia porque habrán meses en que no tengo nada de agua. Entonces ahí empieza un poco a ser más grande o más pequeño mi almacenamiento. Y lo otro es que hay diferentes tipos de almacenamiento y son cada uno con sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Entonces, la de toda la vida, el tanque con empaques, fácil de usar, todo el mundo lo va a instalar, puede disimular en el mejor de los casos bien, hay unos ya muy grandes que no, pero va muy bien, que es como la reservita de la casa de toda la vida, funciona perfecto. Hay otros que son tanques australianos, que son unos depósitos metálicos que pueden ser muchísimo más grandes. Estos se instalan a toda y son baratos en relación costo-beneficio, son muy buenos. Entonces es otra opción. ¿Qué empieza a pasar con estos tanques? Se adaptan re mal al paisajismo, o sea, eso es un lunar en el proyecto, no se ven bien, pero cumplen su misión ahí bastante bien. Luego están todo lo que tiene que ver con reservorios. Es otra de las clásicas para almacenar agua en general. Ya cada quien mira según su condición si lo impermeabiliza o no, si le pone diferentes cosas, pero es una de las soluciones en la ruralidad colombiana, funciona muy bien. Y para nosotros el que les vamos a contar ahora es este de los acuíferos. ¿Y por qué saltamos acuíferos y por qué nos parece una solución bastante interesante a trabajar? Y un poco en contraste con todas las anteriores que seguramente ya han visto y ya conocen. Acá en el sitio en el que yo estoy, por ejemplo, y pasa en muchos sitios de Colombia, de nuevo, lo que ven en azul es la cantidad de agua que llueve y lo que ven en rojo es lo que se logra evaporar. Esto se subestima mucho, muchísimo. Uno puede perder en una superficie de agua 2-3 milímetros en un día y eso multiplicado, por ejemplo, por 100 metros cuadrados es un montón de agua. Y uno dice, hay 1 o 2 milímetros al día. Pues a ver, mira en 1 o 2 meses cuánta agua has perdido solamente por tener tu agua expuesta. Entonces, por ejemplo, en un lugar como el que yo estoy, tener un reservorio todavía vale la pena porque tengo bastante más aporte de agua que lo que se evapora. Aún así, si pueden sus reservorios, cuídenlos, mímenlos, pónganles sombras, pónganle barreras de viento, porque eso es agua que se está perdiendo, ahí se está yendo para el aire. En el caso, por ejemplo, del otro lugar donde trabajamos mucho, que es Granada, Granada está enfrentando un tema de desertificación muy serio y esa es la gráfica que están trabajando allá. Entonces llueve súper poquito
y hay una evaporación enorme. Entonces, pensar en un reservorio como los que conocemos aquí de toda la vida, de finquita, no es la mejor opción porque se va a evaporar el agua a millón. Por eso llegamos a esto. Lo que ven ahí lleno de agua, esto está todavía en proceso de construcción, es un acuífero. Tal cual como los acuíferos de la naturaleza, toda el agua está debajo. Entonces la idea en el futuro es que esto se convierta en una terraza. Estos dos tubos enormes que ven ahí se van a convertir en dos mesas y este va a ser el parchadero de la familia. Esto incluso se puede convertir en un parqueadero, puede tener muchos usos diferentes y tienes debajo toda una infraestructura en pro de uno, almacenar agua, dos, captarla y tres, hacerle depuración biológica. Entonces todos estos tubos que ven acá están encargados de mantenimiento, los pequeñitos, para hacer la inyección de aire. Y digamos que un poco la lógica es que el agua entra, llega hasta el fondo, la succiona una bomba que está justo ubicada en la parte de abajo de estos tubos grandototes y esta bomba es la encargada de mantener el sistema recirculando y de abastecer todo el agua de la casa. Esto se empieza a llenar de gravas a tope. Esto es enorme, como pueden ver ahí hay una personita. Se llena de gravas y al final se consigue esto. ¿Por qué nos ha gustado mucho? Primero porque puedes almacenar agua en cantidades absurdas sin perder espacio. Puedes aprovechar fantásticamente ese espacio ahí arriba para hacer lo que tú quieras, un parqueadero, la terracita. Dos, puedes tener captación de agua lluvia sin ningún problema y aquí sí que el 100% de lo que cae lo vas a poder guardar y sobre todo porque no tienes evapotranspiración. Al no tener el agua expuesta, por ejemplo, en esta foto había agua de más y todavía no se había completado el nivel de grava. Pero en el ideal, 30 centímetros de gravas deberían estar libres. Y que hay algo de capilaridad, para eso se instala una membrana que permite captar agua pero no evaporarla. Y tienes ahí agua, esto puede subir y bajar de nivel sin problema, sin verse maluco como en los reservorios. Entonces es como la opción que les traemos hoy para contarles. Hola, yo tengo una pregunta. Hola María. ¿Cómo están? Gracias por compartir tus conocimientos. Yo he estado mirando unos tanques, no son unos tanques, sino como unas bolsas en las cuales se importan algunos líquidos que están vendiendo por Medellín y me parece que es una buena forma de almacenar agua. No sé si alguien tiene experiencia o sabes algo sobre este tipo de tanques, de bolsas, porque son unas bolsas plásticas en realidad. Yo las conocí y digamos que está bueno porque logras almacenar agua y te ayuda con ciertos temas de presión. Nunca las he usado, la verdad, no sé si alguien acá las haya usado que te pueda complementar mejor. Son una buena estrategia porque aparte se adaptan súper bien al lugar donde las tengas. Sí, solamente pues habría que saber qué tipo de agua, ¿no? Si es agua potable y esto, ¿no? Exacto, esa es otra variable. Gracias. ¿Cómo funciona la captación con los acuíferos? Tal cual, digamos que esto es como si hubieran hecho una sección y le hubieran quitado la parte de arriba, que es solo gravas y la membrana. Entonces, la captación aquí es que toda la superficie, digamos que todo ese espejo de agua que tienes ahí, va a ser capaz de toda el agua que le caiga adentro, almacenarla al 100%. Eso por un lado. Y por el otro lado, podrías complementarlo, por ejemplo, en este caso, con toda la cubierta de la casa. Podrías ponerle bajantes y llevarla al mismo acuífero. Y asimismo, pues con todas las posibles superficies de captación de agua lluvia que tengas. Entonces podrías alimentarlo de diferentes lugares, incluso hasta de una escorrentía que primero pases por un sedimentador y le quites un poquito de tierra y de lo que traiga, la podrías integrar al acuífero sin problema. Bueno, la otra pregunta que sale acá es sobre los acuíferos. ¿En qué media de lluvia es ideal o recomendable usar? ¿Algún nivel de precipitación en el cual no sea adecuado utilizar los acuíferos? Se podrían adaptar bastante bien. Digamos que el trabajo y lo que trae de diseño es poder dimensionar el acuífero de tal manera que vaya a suplir la demanda, porque al final se puede ir llenando conforme vaya lloviendo. Y es un poco el primer ejercicio que hicimos. Yo lo que tendría que evaluar si me quiero hacer un acuífero es poder saber que por lo menos en ciertas partes del año voy a poder tener agua suficiente para tenerla allí almacenada y suplir la demanda. Y un poco lograr ese balance entre agua que capto, esto lo voy a saber con cuánto me llueve al año, y agua que uso. Cuando logro ese balance, sea cual sea mi forma de almacenar agua, ahí lo voy a tener disponible. Es tal cual el mismo ejercicio que uno tendría que hacer para almacenar agua en cualquier otro reservorio. Bueno, hay una cosa ahí que a mí me surge
ya personalmente con este tema de los acuíferos, que también pasa con los reservorios y demás, ¿no? O sea, dependiendo ya del volumen de almacenamiento, yo establezco primero como mis necesidades, a partir de esas necesidades hago un dimensionamiento de necesito generar un almacenamiento o una captación también de X litros de agua, ¿no? Y pueden ser cientos o miles dependiendo de cuál sea mi proyecto. No sé, este en particular de la foto, de qué dimensionamiento sea, digamos que pues entiendo que con las gravas se disminuye el volumen, no es el volumen total, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en ese primero, ¿cuántos litros, para cuántos litros es ese ejemplo que nos estás mostrando? Este ejemplo de acá te lo quedo viendo. Pero según esta gráfica que ven acá, pero está diseñado para que pueda suplir la demanda de una familia en un año. Porque como ven, conseguir agua es bastante complicado ya. Exacto, para uso familiar. Bueno, y también la otra ventaja que tiene y que para ellos se volvió como el punto a favor es que esta agua, los sistemas de depuración biológico, hay de muchos tipos, pero en este caso, digamos que cada gravita empieza a tener una cosa que llaman biofilm, que es tal cual la sensación de cuando uno se mete al río y siente la babita de las piedras, pues esos son montones de microorganismos haciendo depuración biológica, transformando materia orgánica, cogiendo nutrientes, o sea, limpiando tu agua hasta que queda perfecto. Entonces, para ellos era la forma también de ahorrarse todo el tratamiento del agua. Entonces tenían agua de excelente calidad almacenada ahí y estaban tranquilos con que no iban a tener problemas de cómo suplir su agua durante el año. La pregunta iba también más, uno hace este dimensionamiento y lógicamente estos son obras que pues requieren una experticia y un saber técnico y tal. Acá en Villa de Leyva, por ejemplo, donde estoy viviendo, uno ve muchísimos reservorios y estos reservorios casi todos los han hecho a punta de que venía la máquina, le dijeron a la máquina, oiga, venga y me hace un hueco acá y me presiona acá. Y ellos ya saben aquí como por tradición tal vez y todo, es que tiene que ser con tal máquina, tiene que presionarse así, si el suelo está así o asá, puede que no sirva o que sirva, pero no sucede con todo el mundo, ¿no? O sea, hay gente que termina haciendo un hueco y no le funciona, por un lado se filtra, pero esta intervención con una maquinaria grande implica o correr, en el caso de los reservorios, correr y moldear un poco el paisaje. Y en este caso que tú estás diciendo, bueno, no se pierde espacio, pero sí hacen una extracción grande de suelo de diferentes profundidades, de diferente tipo de material. ¿Qué se suele hacer con este suelo en este proyecto, por ejemplo? ¿Qué se hizo con ese suelo, con esas diferentes capas de suelo que salieron del proyecto? Hicieron como nivelar todo lo que ves ahí, digamos que ese terreno no era tan plano como se ve. Entonces entró la máquina y sacó material y fue nivelándolo. Entonces se puede lograr esto. Incluso en otros proyectos lo que hemos hecho es parte de la tierra que se saca, se usa para moldear alrededor y no excavar tanto en profundidad, sino tener una parte excavada y una parte conformada. Pero sí es verdad que es una intervención, digamos, más grande. Igual y en un reservorio tienes que abrir el mismo hueco, bueno, un poquito más pequeño. Para algunos casos, complica porque hay gente que no tiene dónde disponer este suelo y les toca mirar a ver qué hacen, si se lo llevan y demás. Eso a veces puede ser un inconveniente. Y no es una opción que uno vea tan comúnmente. Dice Oscar, ¿en acuíferos o reservorios debe instalarse algún tipo de filtro para evitar crecimiento de zancudos o se puede lograr con plantas acuáticas? Y luego puso solamente en reservorios. Y Eduardo pregunta, al tenerla en un contenedor, ¿cómo funciona el mantenimiento? ¿Cuánto dura potable el agua? Las normas que me exigen como mínimo. Vale, la primera, en cuanto al tema de los mosquitos, siempre va a ser un problema y lo ideal es poder recircular la superficie. Los mosquitos necesitan poner sus huevitos y completar todo su ciclo. Si yo estoy de alguna manera rompiendo la tensión superficial del agua y recirculando esta agua, es lo ideal. O sea, esa es una de las formas. La otra de las formas es confiar tanto en tu ecosistema de que tienes suficientes predadores como para comerte los mosquitos, y es que tienes libélulas a la lata en fase de ninfa comiendo, que tienes sapitos y demás, pero pues es una opción que no está tan chévere. Entonces sí se puede complementar con una bombita que succiona por superficie y mantiene el agua un poco ahí. ¿Y cuánto dura potable esa agua en este tipo de sistema? Listo, aquí hay un tema y es que esos dos tubototes que ven ahí tienen abajo una bomba. Suelen ser bombas sumergibles de bajo consumo y mantienen el agua circulando, en el mejor de los casos, todos los días. O sea, para ellos es muy fácil, tienen
todos los sistemas solares, entonces ellos lo que tienen es que todo el día mientras haya sol va circulando el agua. Y ya digamos que en cuanto a normativa y demás para poder hacer uso de esta agua, lo que sí se recomienda es que le hagan muestras de laboratorio cuando ya esté el sistema establecido. Entonces ya lleva por lo menos 2 meses el sistema ahí dándole, se ha recirculado lo suficiente, mandamos al laboratorio y vemos que después de varias pruebas de laboratorio ha cumplido bien con la normativa de agua potable que haya en cada sitio. Entonces, no, luego ahí habría una etapa siguiente de tratamiento, que un poco ahorita vamos para allá, pero ya sería una etapa mucho más pequeñita, o sea, casi que podrías tener ahí luego una lamparita ultravioleta y tienes tu agua garantizada como 100% potable. Entonces, sí, pues de hecho, si quieren saltamos de una vez al tema de mejoramiento. Este es el complemento de lo que vimos en recolección de aguas lluvias de la escuelita que les contaba en San Jerónimo. Aquí el agua llega a este tanque que ven grande en la parte de abajo y la gran pregunta en mejoramiento y potabilización es ¿qué calidad de agua tengo de origen? ¿Y a qué agua quiero llegar? Entonces una cosa es yo tener agua lluvia y querer usarla en un lavamanos y la otra es yo tener, por ejemplo, agua que sale de una ducha o hasta aguas que primero fueron aguas negras y las quiere usar para... Son cosas muy diferentes y acá, de hecho, siempre que uno va a conseguir un sistema de estos, te van a decir cuál es tu agua de origen y cuál es tu agua que necesitas como resultado. En este caso, se solucionó muy fácil con un filtro de partículas que se encargaba de coger el agua, que los sedimentos y el mugrecito que pudo haber llegado al tanque, lo filtraba, luego un filtro de carbón activado. Son un poco acá en las fotos lo que se alcanza a ver. Esto era suficiente para este caso. Era de agua lluvia a un inodoro y un lavamanos y listo. De ahí yo puedo saltar, bueno, y acá se ve un poco, ahí pegadito estaba el baño y cómo se hace el suministro. De ahí yo puedo saltar a cosas cada vez más complejas. Entonces, por ejemplo, en este caso, este es un esquema de potabilización que usamos para una finca que tenía un suministro de nacimiento. Llegaba a un tanque donde se sedimentaba, luego de ahí se bombeaba y se atravesaba por esta serie de filtros. Primero por un filtro, este que dice filtro multimedia de 25 micras que mide casi lo mismo que yo, y luego por otra serie de filtros y lámparas ultravioleta. Esa es como la combinación que nos ha dado a nosotros mejor resultado para potabilizar agua que viene relativamente bien, de quebradas y nacimientos. Igual, siempre el origen habrá que determinarlo con una prueba de laboratorio. Porque todo el mundo, no, la quebrada, eso está re bien, y uno la manda al laboratorio y suele pasar que no mucho. En este caso, esta es una de las estrategias que mejor nos ha funcionado. De ahí para allá es almacenamiento y bombeo, pero digamos que los equipos que se encargarían como tal de hacer el filtrado y la potabilización serían estos filtros y la lámpara ultravioleta. Y esto, acá un poco les dejo el esquema de eso que ven ahí arriba, es todas estas bolitas, cuadritos y cositas en la parte de arriba, que es el bombeo, los filtros, la ultravioleta, un tanque de almacenamiento y otro bombeo. Y como ven en la parte de abajo era simplemente para coger el agua de la quebrada y llevarla a pasear por toda la casa por una serie de acequias y de cosas que habían. Entonces yo no necesito llegar a una calidad tan, digamos, tan de agua potable ni nada de esto. Simplemente necesitaba retirarle sedimentos, así que me quedo con la primera etapa y ya voy directo a ese uso. Identificar muy bien de dónde hasta dónde voy. Y este ejemplo que les dejo acá es la mole más mole que hemos hecho alguna vez para hacer potabilización de agua. Es en una casa en la que el agua se consigue de pozo, agua con muchísimos fosfatos, con muchísimos nutrientes disponibles y tuvimos que hacer uso de este montón de equipos pues para llevarla hasta donde necesitábamos. Si necesito filtros para volverla potable, ¿estos se ponen antes del tanque de almacenamiento o después de estos? Adriana dice, los peces también pueden ser depredadores naturales para los mosquitos. ¿Existe otra manera de evitar la evaporación del agua? Pregunto si un reservorio no es lo mismo que un humedal. Oiga, yo no sé si estos es que no me salían antes, hasta ahora me salieron. Las experiencias que han tenido, ¿cuál sistema es más eficiente desde el punto de vista económico? ¿Dónde ubicar estos filtros? Es que tienes tu almacenamiento general o o la cometida o lo que sea. Si tienes una cometida, vas directo a la cometida, a los aparatos y conviene tener un almacenamiento no muy grande. O sea, no nada más de 1000 litros, porque si no, de nuevo se va quedando ahí el agua atascada y va perdiendo calidad. Entonces, haces mejoramiento, luego tienes un tanquecito de almacenamiento, cosa que, por ejemplo, si se va la luz y los equipos no van a funcionar, pues tengas ahí agua almacenada de buena calidad. O si ya confías al 100% y tienes una instalación solar y no tienes ningún problema con que se vaya la luz y los equipos deben de servir, podrías tener tu suministro, todos estos equipitos. En cuanto a lo que decían de cuál es la mejor opción a nivel económico, esta es la que siempre usamos porque
funciona bien, son con equipos que se consiguen acá en Colombia, los repuestos son baratitos, el mantenimiento es súper fácil, entonces por ese lado funciona bien. Y es un poco la estrategia que muchas empresas de esto utilizan también para solucionar. Lo de los pescados también son re buenos para comerse los mosquitos. En Bogotá, ¿qué laboratorios hay para el estudio del agua? Los estudios son costosos, son demorados. Hay muchos laboratorios y ellos lo que te van a preguntar es qué parámetros quieren medir. Entonces, si es agua potable, ellos ya tienen como cuando uno va al examen de uno del laboratorio de la sangre y ellos ya saben qué parámetros tienen que medir puntualmente. Ya para casos más específicos de ciertas cosas, necesitarás ciertos parámetros. Por ejemplo, nosotros para saber qué agua de relleno para biopiscinas se necesita, tenemos una lista de parámetros específica, porque no solamente es qué parámetros, sino en qué unidades de medida deben estar. Pero es algo con lo que siempre trabajan y es bastante genérico. ¿Qué parte o componente del sistema de filtrado es la encargada de eliminar microorganismos? Y es esta parte que ven acá, que es lámpara ultravioleta para desinfección. Hay muchas alternativas para hacer desinfección. Esta es una de las más fáciles, amables y que no sale tan costosa. Entonces, ¿qué hace las lámparas ultravioleta? Es un poco raro. Es un tubito por el que entra y sale agua. Y dentro tiene una lámpara. Esta lámpara lo que hace es joderle el ARN o el ADN o los dos a los bichitos. Entonces, en el mejor de los casos, los bichitos no pueden reproducirse, no pueden hacer daño y en el otro caso los mata. O sea, la gran mayoría los termina matando. Entonces, es una forma muy, muy eficiente de matar eso. Bacterias, gérmenes, todo lo que pueda haber por ahí. Lo elimina y es una opción bastante fiable. Yo no puedo pasar por ultravioleta sin antes haber quitado sedimento, porque hagan de cuenta que viene el rayo láser que me va a matar y yo me meto detrás de un mugre, entonces no me mata. Entonces, primero tengo que haber quitado todos los sedimentos, toda la turbidez, para luego sí pasar por ultravioleta. Les voy a contar la opción que nosotros hemos usado, que es la opción buena, bonita y barata, que la hemos hecho en muchos sitios acá en Colombia. La mayoría de casas en Colombia, y sobre todo en las zonas rurales, tienen aguas mixtas. Se han combinado aguas negras y aguas grises. Entonces, aguas grises entendidas como duchas, lavamanos, de pronto con el agua que hago aceíto, como los sifones, y aguas negras entendidas como inodoros. Ahí en el intermedio están las aguas grises oscuras, que en algunos casos las llaman aguas negras, son las aguas que salen del lavaplatos, porque tienen mucha grasa y mucha materia orgánica. Yo tengo todo esto combinado en un solo paquete. Conviene que primero lo pase por un tren de tratamiento séptico, un pozo séptico, como lo llamen en cada sitio, y luego pasamos a un humedal artificial. Solamente el tren de tratamiento séptico no es suficiente. La mayoría del campo en Colombia tiene un tanque séptico y tiran a infiltrar. No es del todo seguro el agua en ese momento y conviene hacerle un tratamiento adicional. En nuestro caso, lo que mejor resultado da son los humedales artificiales. Ya les voy a explicar bien cada etapa, pero tengo una sola agua, pues nada, salto directo al pozo séptico. Si puedo separarlas y ojalá lo pueda hacer, que es, digamos, nuevos, conviene todo lo que son aguas grises claras, que es duchas, lavamanos y demás, pasarlo por una trampita de grasas, porque la mayoría de productos de aseo se vuelven grasa, se queda ahí atrapada y luego salta a la humedad. Y en aguas grises oscuras, que serían las del lavaplatos, todos hemos hecho un sudadito de pollo y toda esa grasita hay que mejor atraparla lo antes posible. Entonces, una trampa de grasas viene bien lo más cerca a la fuente posible. Hay incluso algunas que se pueden instalar justo debajo del lavaplatos y ahí se empieza a quedar atrapada toda la grasa y luego el agua que sale ya más clara entraría al tanque séptico, al igual que las aguas negras, que son las que vienen de inodoro. Si yo, por ejemplo, tengo un baño seco, pues yo no uso el tren de tratamiento séptico, sino que salto de una vez de trampa de grasas a humedal artificial. Entonces, se puede omitir o no, según si tengo o no baño seco. Algo así se ve. Entonces, en nuestro caso, usamos la gran mayoría de las veces los tanques prefabricados de Colempaques, que son re fáciles de instalar y ya vienen hechos con todas las de la ley. Y luego pasamos a la humedad. Entonces acá les voy a contar un poco qué pasa en cada una de estas etapas y por qué conviene tener. El tanque séptico o este tren de tratamiento lo que busca es por un lado sedimentar y por el otro lado hacer una digestión biológica de toda la carga orgánica que está entrando en formato caca. Entonces toda la caca con el agua entra y lo que empieza a pasar es que al fondo se empiezan a acumular lodos, se empieza a sedimentar y en la parte de arriba natas. Y entonces mientras ocurre este proceso que es de varios días, digamos que el agua que queda en el medio es agua clara, agua que ya está un poquito mejor, pasa a la siguiente etapa.
Cuando son tanques de concreto, suelen tener también varias cámaras y ocurre un poco el mismo proceso. Ya en la segunda cámara, el agua llega un poquito mejor y ocurre otra vez lo mismo. Entonces, arriba las natas, abajo los lodos y salimos. ¿Qué conviene y qué hacemos nosotros mucho? Instalar luego un tanque anaerobio. Estos tanques suelen tener unos rosetones como de este tamaño, en los que crecen un montón de bacterias anaerobias y siguen haciendo el proceso de digestión de toda la materia orgánica. Ya el agua que sale de aquí no es un agua del todo segura, pero es un agua que ya tiene muchísima menos concentración de patógenos, que es los bichitos que nos pueden hacer daño, y es un agua que ya está bastante más clara, con menos olor y con mucha mejor calidad, ya sea en versión de tanques prefabricados o en versión de tanques construidos en sí. Y desde que se dimensionen bien y se construyan bien, funcionan de maravilla. Luego saltamos de aquí al humedal. ¿Qué pasa con el humedal? O sea, la normativa aquí en Colombia nos dice, luego del tanque séptico hay que hacer una etapa siguiente. Los humedales son una de las posibilidades, es la que a nosotros más nos gusta, pero hay diferentes opciones. Y en este caso siempre nos decantamos por humedales horizontales porque son muy fáciles de construir y de mantener, y muy baratitos, muy bonito, porque hay humedales también verticales, pero requieren bombeos y tandas y demás, y pues como vuelve todo un poquito más complejo. Entonces, ¿qué pasa con los humedales artificiales? Son, hagan de cuenta, una cama de grava, las que va transcurriendo el agua. Entonces, de un lado está el agua como más contaminada, y a medida que va atravesando todas estas gravas, ocurre lo mismo que ocurría en el acuífero. Entonces, en cada piedrita hay una capa de biofilm con un montón de microorganismos hechos para coger toda esa carga orgánica y hacerle una cantidad de procesos alucinantes. O sea, esto es una locura. Ellos se encargan de comerse los bichitos malos, se encargan de coger la materia orgánica y transformarla, de coger ciertos nutrientes y asimilarlos. Y es un sistema re sencillo donde ocurren procesos de verdad muy bacanos. Entonces, al final, ya el agua que sale es un agua muy segura, es agua que no huele maluco para nada, con la que podríamos, por ejemplo, hacer riego de árboles. Ojo, nunca de nada de huerta, pero sí de árboles, de pasto, de todo lo que no vaya a ser luego consumido. Entonces, estos humedales, algo así se ve la tubería de entrada, es una flauta. Los tubos que ven abajo los instalamos solamente para hacer mantenimiento. Si se llega a colmatar el sistema, le inyectamos agua o aire y esto lo que hace es remover todas las gravitas para que el mugre salga y le podamos hacer mantenimiento fácil. Eso es cuestión de cada 5 años o más. Y esta es un poco como se ve la tubería de salida. De nuevo, otra flautita sin mayores pretensiones. Lo que sí tiene son estos como cachitos que sobresalen, son para poder hacer inspección. Conviene poder levantar los tapones, oler, mirar que el agua esté fluyendo bien y demás. Y ya el agua sale a riego en la mayoría de los casos. O sea, si yo quisiera, podría, por ejemplo, usar esta agua y volverla a usar en ciertos usos en la casa, luego hacer un mejoramiento. Pero la mayoría de personas lo que eligen es simplemente regar sus jardines, sus césped, sus arbolitos con esto. Y un poco acá les dejo fotos de cómo se ve esto. O sea, esto puede ser tan producido o tan low cost como uno quiera. Por ejemplo, en este se usó un plástico de dudosa procedencia, pero que hacía las veces de impermeabilización. Se hizo una estructura que estaba levantada del suelo. Este es otro en el que se hizo excavado con este plástico mismo que vimos al principio. Este es uno que hicimos en Bogotá para una casa que era en concreto y súper bonito. Este es para una finca y este al final remataba en un estanque. Entonces puede tener la configuración que se quiera. Incluso este que era en un suelo un poquito complicado, hicieron un cajón en concreto, también aquí en Ráquira. Entonces es una cosa que se adapta súper bien y que funciona muy bien, que es lo importante. Te leo algunas de las preguntas. ¿Dónde se pueden comprar las plantas acuáticas? Hay muy poquitos proveedores en Colombia y eso es una lástima porque tenemos una riqueza de plantas acuáticas. En Cali hay un buen proveedor que se llama Vivero Lotos. Ellos tienen una buena gama de plantas acuáticas, sobre todo de las bonitas. O sea, si quieren lotos, nenúfares, plantas subacuáticas, ellos las consiguen, las mandan por toda Colombia sin ningún problema. Otra de las opciones es conseguir plantas en una quebrada cercana o sobre todo en un lago cercano de alguna persona que los tenga por ahí disponibles, ir y digamos que hacer un mini vivero. Entonces es ir, sacar las plantas que se puedan, obviamente con permisos y sin meterse en zonas protegidas ni nada. Conseguir las plantas tipo esto que ven acá en la foto que se consiguen, se sacan los hijitos pequeñitos y armar un vivero y esperar a que crezca. Y con suerte, en algunos otros lugares se consiguen plantas, pero la verdad es que es complicado, no es tan fácil. Ah, ¿saben dónde más? En Zapatoca.
En Zapatoca hay un chico que tiene una reserva natural de la sociedad civil. Él consigue unas plantas preciosas. La persona que dice que vende plantas acuáticas en... Ah, mira, fantástico. Pero la otra pregunta era si se pueden combinar los reservorios con el humedal artificial. Vale, son dos etapas diferentes de tratamiento. Entonces, primero tendría que ir el humedal artificial. Él necesita tener esa configuración que vieron ahí. O sea, es una proporción de 1 a 3 más o menos, por donde vaya fluyendo el agua, porque digamos que lo que buscamos aquí es eliminar mucha de la DBO hasta conseguir una DBO que pueda ser pues, con una calidad más amable para que sea seguro usar el agua luego, ¿no? Entonces, sí o sí, primero tendría que ir el humedal y luego sí saltaríamos al reservorio. Es un poco el ejemplo. El reservorio funcionaría como una etapa siguiente del tratamiento. Entonces, sí que se pueden combinar. Solo primero una y luego la otra. Dos apuntes y preguntas que quiero hacer ahí es lo siguiente. Tú dices que no es recomendada para el riego en huertas o en plantas alimenticias el agua que sale después del humedal. ¿Tú nos podrías profundizar un poco más cuáles son los criterios que hacen que esa agua que sale de los humedales usualmente no sea adecuada? El tema es que cuando uno va a regar con agua X para todo lo que son huertas, hortalizas y demás, es que tienes que regar con agua potable. O sea, es mal que bien. Todo eso lo vas a comer luego o va a ser muy complejo el tema de estar limpiándolo y quitándole toda el agua. Entonces, uno, por norma, no es posible. Y dos, pues no vas a querer. Y lo otro es que por más que los humedales hagan un trabajo de depuración muy bueno, nunca bajan la DBO de 5 porque sí o sí, pues están un montón de raíces ahí metidas, sí o sí les está entrando pues cosas del ambiente y demás. Entonces, en ese caso convendría, luego del humedal artificial, ponerle una etapa siguiente de tratamiento. Entonces, por ejemplo, estos filtros que vimos ahora, con una lamparita ultravioleta pequeñita, porque ahí sí que no haría falta nada más, ya te daría un agua súper apta para que puedas regar tus hortalizas. Entiendo que estás diciendo que primero dices que es por la DBO, ¿no? Que es la demanda biológica de oxígeno. Estás diciéndome que esa DBO se soluciona con el ultravioleta y un filtro previo al ultravioleta, me imagino yo, ¿verdad? Sí, sí, o sea, el Ok. filtro sería el que se encargaría de solucionarte primero el tema y la ultravioleta de matarte los bichos. Bueno, el otro es haciendo una revisión muy rápida, no profunda, no técnica suficientemente. Yo lo que también tenía entendido es que algunas aguas grises, sobre todo, pueden contener poco, pero algo de metales pesados. No tanto por detergentes ni nada de esto, sino por ejemplo, tintes en alguna ropa o diferentes, pues, sustancias. Esto supongo yo que también va, pues, digamos, dentro de lo que puede ir ahí. ¿Tú tienes algún dato del dimensionamiento de qué tanto esto es así, qué tan preocupante puede ser, digamos, la carga de metales pesados en esto? Y pues Eso una de es, las cosas que mencionaban algunos es que es parte de lo que absorben algunas plantas, pero que también hay un límite de absorción de estas plantas. Si se saturan ya estas plantas, pues ya no se absorbe más. Entonces, yo lo he escuchado y lo he leído también un poco desde perspectivas teóricas, pero no con datos concretos. No sé si tú tengas un dimensionamiento de esto, que tan así sea. en la bibliografía y en todo está que todo esto es capaz de hacerlo, pero que te digan qué plantas, cuándo, cómo, en qué concentraciones y demás, es realmente, o sea, hasta el momento, uno, no hemos indagado demasiado y dos, no he visto en ningún sitio que yo te pueda decir como, uy, mira, este dato va súper bien. De hecho, conseguir datos fiables en cuanto a la eficiencia de las plantas para ciertas cosas es toda una aventura. Por ejemplo, nosotros usamos mucho las plantas para evapotranspirar agua en España, porque en muchos lugares no te permiten hacer infiltración de agua. Entonces tienes que hacer un humedal tipo de estos gigante donde las plantas te ayuden a sacar agua. Conseguir el dato de qué tanta agua evapotranspira una planta es absurdo. O sea, eso todavía falta un montón de trabajo por hacer y por investigar y por definir. No está tan específico, pero sí que te lo dicen. Por ejemplo, los buchones se han usado mucho para este tema de metales pesados, pero sí llega un momento en que tienes que sacar los buchones porque ya no están haciéndolo pues tan eficientemente, pero no se puede saber muy bien cuándo es ese momento. Acá veo una pregunta que dice, ¿cuando crecen mucho las plantas en el humedal, qué tipo de mantenimiento se requiere para controlar raíces? Las raíces son tus mejores amigas. O sea, el tema es que en las raíces viven unos bichitos que son capaces de vivir ahí, como con todo el intercambio de gases y de cosas que hay en la rizosfera. Las raíces van de maravilla.
Y de hecho, entre más profundo y más locas se conviertan, mejor. Pero sí viene a ser cierto que pues llega un momento en que las raíces se mueren y en que la planta en general necesita poda. Entonces, en los humedales artificiales, poda lo que más se pueda. Normalmente lo que recomendamos es todas las plantitas que ya se están empezando a morir, podarlas de una, pero uno puede hacer una poda general y ellas vuelven y salen más bonitas, entonces sin miedo con las plantas. Y también conseguir plantas que sean aptas para esto. Entonces suelen ser plantas que llaman plantas emergentes. Todo lo que son esas plantas ultra invasoras como las tifas, los papiros y demás van súper bien porque les encanta comer cochinada y pues en los humedales tienen bastante con qué comer. Ah, mira, Camilo dice que hay algunos papers que hablan del tema sobre la capacidad de algunas plantas para absorber metales pesados con tablas y valores. Bueno, eso estaría re bueno que nos lo puedas enviar. Valga la pena, porque ahí pregunta Juliano y María Claudia, ¿qué es DBO? DBO es la demanda biológica de oxígeno y da mucha seña de qué tan buena calidad de agua tiene. Entonces, por ejemplo, para dimensionar humedales artificiales, suele pasar que a la salida de la fosa séptica tenemos una DBO de unos 150 miligramos por litro y a lo que queremos llegar son unos 10. Entonces, no sé si hay alguien acá experto que sepa explicar. Puedo complementar Sí, no. algo como ingeniera Dale. ambiental, pero no creo que sea necesario entrar como al detalle de la DBO, pero sí, como que lo resumiría en que es uno de los muchos parámetros que mencionaba Natalia que hay que medir para verificar la calidad del agua. Entonces, digamos, por normativa, a nivel práctico, independientemente de la normativa, porque también tiene unas consecuencias para los sistemas, para la salud de los sistemas, para la salud de las plantas animales, para la salud humana. Entonces, también hay de cubo, hay, bueno, una serie gigante de parámetros y hay unas tablas que si ponen en Google veo de cubo para los diferentes usos, como también decía Natalia, ahí les muestra cuál es el número y como también decía ella, en qué unidades están, porque son micro partículas, hay de partes por millón, de bueno, como cosas pequeñitas, depende de cada parámetro, y es súper importante medirlos para hacer ese seguimiento de la calidad. Pero digamos que más allá de entrar a este específico, es uno más que pueden verificar en las tablas de normativa de todos los países. Está. También con la materia orgánica que hay presente en el agua, con la posibilidad de que hayan ciertos nutrientes y que se den procesos de eutrificación. Ahí creo que Adriana está levantando la mano, que ha trabajado mucho con aguas. Sí. Aquí No sé si... estoy. Hola. Se usa mucho porque es una medida como de la cantidad de materia orgánica que hay y que se requiere degradar mediante oxigenación, en este caso, pues lo que las plantas harían, como una medida de la cantidad de carga contaminante que trae el agua y que debemos y que queremos retirar con el sistema. Sí, y también Ok. creo que es un valor de qué tanto se puede aprovechar el oxígeno del agua por ciertos organismos y tal. Pero bueno, ya en otro tema aparte de ese, el asunto de que tú mencionabas, Natalia, de que hacer todas las podas que podamos, ¿no? Hay una cosa interesante con estos humedales y, por ejemplo, sucedió aquí, no sé si está acá presente o no, Ángela María Zuluaga, de Nido de Águilas, aquí en Villa de Leyva, ella tiene un sistema en el que tiene un humedal también con bastantes papiros y por ejemplo, pues lo que también entiendo a partir de lo que he revisado muy rápidamente, vuelvo y digo, y muy superficialmente, es que esta captación, por ejemplo, de metales pesados por lo general tiene muy baja translocación en la planta, ¿no? Se queda como en la raíz. Entonces, por ejemplo, de estos bejucos uno los corta y sabe que esa materia orgánica que está podando no tiene esta carga tan alta de metales pesados si es que los hay. Por ejemplo, ese uso de esa materia orgánica sí que es interesante en otros procesos de la finca, ¿no? Ahí puntualmente, por ejemplo, en el caso de Nido de Águilas, y se empezó a usar para armar, para contener algunas terrazas allí, sillas de huertas, ¿no? Entonces, como para precisar ahí también un poco que estamos hablando, si bien estamos hablando de aguas, el que tú menciones que hay que podarla seguido, pues nos pone también en esa dinámica de pensar, oiga, esto es también un producto de este humedal que tengo que mirar o puedo pensar cómo aprovecharlo, ¿no? Aquí preguntan que si el vetiver se puede usar. Sí. El man es un loco y va a crecer como bestia, pero sí va bastante bien para depuración de agua. Salto a biopiscinas. Quiero sacar como primero llegar a nociones muy básicas de qué es y qué no es una biopiscina y luego contarles nuestras estrategias de diseño, porque hay demasiada información en internet, hay 500 métodos, hay 1000 formas, pero quizás lo que nosotros hemos aprendido con el tiempo es que esto se trata de entender cómo hacer un ecosistema y la mejor manera de hacer un ecosistema es entender bien pues dónde va a quedar, ¿no? Entonces es diferente yo hacerme una biopiscina cerca de Bogotá, hacerme una biopiscina en la costa,
y por eso también es un oficio muy restringido a lugares. O sea, la gente que hace biopiscinas en Chile, las hace en Chile, nosotros que las hacemos en el sur de España, las hacemos solo en el sur de España, en el norte no nos metemos, como que es un oficio muy restringido a ciertos espacios, porque hay que entender muy bien dónde estamos parados y cómo va a funcionar pues el ecosistema. Entonces, la primera noción de todas es que esto no se trata tanto de hidráulica, ni de equipos, ni de filtros, o si se trata de establecer un ecosistema sano, tal cual lo que pasa con la pancita, es tener ahí bichitos de todas las variedades que podamos, camellando, comiendo materia orgánica y tenerlos ahí contentos. Entonces, esto se ve más como realmente la mejor manera de saber si una biopiscina está bien o no, un análisis de laboratorio, pero viendo en microscopio cómo están las colonias de microorganismos de las zonas de plantas, uno se da cuenta de muchas. Entonces, ellos son los que realmente son los protagonistas, no los vemos, pero son los que hacen la mayoría de la depuración biológica. Y cuando vuelvan a un río, toquen las piedritas porque ahí hay miles de microorganismos haciendo depuración. Entonces, primero, ¿qué es y qué no es una biopiscina? Esta gente que ven acá el loguito, la IOB, es una serie de personas que durante muchos años han investigado esto de las biopiscinas. Esto de las biopiscinas nace en Europa, se ha desarrollado muchísimo en Austria, en Alemania, en general en Europa. Hay bastante avance de biopiscinas. En Latinoamérica ahí estamos luchándola porque es todavía un bichito muy raro. ¿Qué nos dice? Son instalaciones de baño. Esto es re importante porque la gente se tiene que poder meter a bañarse confiada de que no le va a alterar sus mucosas, que si toma agua no va a pasar nada. Y esto nos lleva a tener una calidad de agua muy, muy buena. Entonces, charquito verde, tenemos que tener muy bien controlados todos los parámetros y pues darle seguridad a la gente de que realmente se pueden bañar ahí sin ningún lío. Y otra de las nociones muy básicas es que solamente se depura el agua a través de procesos físicos y biológicos. ¿Esto qué quiere decir? Aplicamos tal cual lo que pasa en la naturaleza. No estamos metiendo desinfección de ningún tipo, no se vale meterle algicidas, no se vale meterle lámparas ultravioleta. Todo esto son sistemas de desinfección que si los podemos, o sea, si los usamos ya estamos un poco saliéndonos de la noción de biopiscinas y pasando más a piscinas híbridas, naturales, a otras cosas, pero aquí lo importante es yo tener una colonia de microorganismos capaz de depurar el agua y de que cualquier cosa que le pase, por ejemplo, qué sé yo, si entra un niño con mucho bloqueador, si se cae aquí una ranita y se muere o cualquier cosa que ocurra, el sistema sea capaz de asimilarlo y tal cual lo que pasa con la panza. Uno quiere que los bichos estén contentos. Si yo tengo mis bichos y les estoy metiendo lámparas ultravioleta y matándolos todo el tiempo, pues ahí estoy un poco en contravía del principio de guiarme por lo que pasa en la naturaleza. Y entonces aquí un poco uno dice, bueno, ¿y cómo lo hago, no? Entonces hay dos estrategias claves en biopiscina. Una es bajar los nutrientes lo más que se pueda y es la tarea principal. Cuando hay mucho nutriente disponible en el agua, es cuando el agua se pone verde. ¿Por qué? Porque las algas son las reinas y señoras y necesitan luz y agua para nacer, crecer, vivir y hacer todo en su vida. Entonces, cuando yo tengo muchos nutrientes en el agua, las algas se van a poner recontentas, el agua se empieza a poner verde, empieza a haber mucha más turbidez y empiezo a perder calidad de agua. Bajar nutrientes es una de las mejores formas. La mejor manera quizás de hacerla es no meterle nutrientes a la piscina. Entonces, cero escorrentías van al agua. Mi fuente de relleno y de primer llenado de la biopiscina tiene que ser un agua bastante buena. Si se puede agua lluvia, fantástico. Ya nos pasó, por ejemplo, una vez que llenamos con agua de una quebrada, se demoró un montón en adaptarse todo el sistema porque bajar nutrientes es una tarea un poquito complicada. Entonces, hay que consentirla por ese lado y es rellenar agua al principio lo mejor que se pueda de calidad y tener un ecosistema capaz de asimilar todos los nutrientes que puedan ir llegando. Y por el otro lado, los patógenos, que son los bichitos que nos pueden llegar a hacer daño. Entonces, todos estos mismos microorganismos que viven en las piedritas, hay unos más complejos que otros y aquí entra el zooplancton. El zooplancton son los animalitos más chiquitos que pueden haber. Ellos son felices comiendo algas, felices comiendo otros bichos y es toda una cadena trófica que se está armando. O sea, en una biopiscina básicamente tenemos un bosquecito miniatura donde se da toda una cadena trófica. Entonces, tener un montón de microorganismos capaces de asimilar todo el tema de nutrientes y todo el tema de patógenos es lo que buscamos. Aquí lo que se busca es establecer un ecosistema acuático. Para establecerlo, pues hay varias formas, hay diferentes metodologías, hay gente que se va por biofiltros, hay gente que se va por zonas plantadas, hay diferentes formas de lograrlo, pero en últimas lo que buscamos es tener la colonia de microorganismos súper fortalecida y esto sí que se asiste
con sistemas mecánicos. Entonces yo tengo bombas, suelen ser bombas de bajo consumo y una circulación del agua que realmente no es lo primordial, es simplemente para mantener la superficie circulando todo el tiempo, evitar el tema este de los mosquitos, que es siempre una preocupación de todo el mundo. Pero no, como les decía, no se trata de un tema de bombeo y de tuberías y de filtros, sino se trata de un tema de un ecosistema. Esta es una foto que me gusta mucho, es de una biopiscina pública en Italia, creo, y es cómo se ve una zona de regeneración. Y es la cantidad de plantas, de microorganismos que habitan allí, y cómo eso se ve en la vida microscópica es un poco esto que ven acá. Es un montón de bichitos de diferentes configuraciones, preciosos todos, haciendo eso. Lo mismo que pasa en un bosque o en un ecosistema sano, pero dentro del agua. Entonces, luego de eso, les voy a contar cuáles han sido las estrategias de diseño que nosotros hemos usado, que nos han dado resultado y que podemos aplicar en los lugares donde trabajamos, porque dependiendo del lugar en el que se trabaje, cada quien tiene que ir adaptando esa experiencia. Por eso, si se van a leer un manual alemán, lo van a poner en práctica en Colombia, duden mucho porque los climas cambian mucho, la disponibilidad de plantas es diferente, los sustratos son diferentes, todo cambia. Poder adaptarlo a la realidad en la que vivimos. Me viene muy bien. Ojalá trabajar con áreas por lo menos de 80 metros cuadrados. ¿Qué es lo que empieza a pasar? El agua, en general todo el ecosistema, comporta mejor entre más grande pueda llegar a ser el ecosistema. Entonces, si es muy pequeñito, probablemente no vaya tan bien y vaya a requerir más mantenimiento. Entonces, 80 metros cuadrados funcionan muy bien. ¿Y esto por qué? Porque yo necesito por lo menos el 50 o 70% de esa área que sea mi zona de regeneración, donde van a estar los filtros y las plantas, y el resto que sea mi zona de nada. Entonces, ya si yo tengo con un área muy pequeñita, pues me queda casi que un jacuzzi y ya pierde un poco sentido. Entonces, por eso les recomendamos por lo menos unos 80 metros cuadrados. Se pueden dividir de diferentes formas. A nivel de diseño podemos trabajar como se prefiera, pero hay unas zonas que son unas zonas plantadas, donde las protagonistas efectivamente son las plantas, y otras zonas como lo que está debajo de este deck, que es un cajón con gravas, como lo que vimos en el acuífero. De hecho, nosotros llegamos al acuífero inspirados en cómo funcionan los BSF, una de las tipologías de biofiltros de biopiscinas. Un poco la pregunta que había de reservorios de cómo lograrlo es: la orientación siempre va a venir bien y es entre menos sol le pegue, mucho mejor, porque se evapora menos agua y hay menos exposición en general al sol. Y lo otro es usar plantas que ayuden a dar sombra, entonces conformar bordes o si se tiene alrededor árboles que puedan dar sombra. Acá un poco está usar formas alargadas y angostas, tal cual como las soleaciones de las casas, para evitar tener tanta soleación, tener, si se puede, toldos, gárgolas, tarimas que puedan tapar el agua un poquito. Esto ayuda a que no se evapore tanto, y las zonas de plantas también ayudan bastante, las plantas emergentes y los árboles que hay alrededor. Luego hay un tema de profundidad que es clave, y es que por lo menos el 70 al 80% de la biopiscina debería tener al menos unos 2,30 metros de profundidad. Esto obviamente hay que conciliarlo con el tipo de usuario. Si son niños, habrá que ver qué zonas se dejan para ellos, qué zonas no. Entre más profundidad va muchísimo mejor, porque el metabolismo y en general toda el agua se va a mantener muchísimo más estable. Así tenemos un charquito pandito que se va a poner verde en 2 minutos. Entonces, la profundidad es otra de las cosas claves. Por ahí, esas son como las cosas que usamos en biopiscinas, que son claves. Y les dejo aquí, porque ya me pasé mucho. Acá en esta parte de la web de nosotros, que es paisacop.com, en más info encuentran todas las guías, manuales y recursos que tenemos disponibles. Entonces, ahí de biopiscinas van a encontrar la guía básica con todas las cositas que hay que tener en cuenta como para enfrentarse si quisiéramos o no hacer una biopiscina, los requisitos mínimos, es un poco lo que vimos ahorita, y el portafolio con como todas las posibilidades de piscinas que hemos hecho hasta ahora. Entonces ahí como que se pueden inspirar. Y lo otro es el tema de mantenimientos y otras preguntas demás que siempre surgen. Eso lo pueden consultar ahí, al igual que sobre sistemas de uso sostenible del agua. Lo que me deja la sensación este tema de biopiscinas también es que trata de ser un ecosistema, entre comillas, cerrado en cuanto al flujo del agua. O sea, no es algo que uno pueda pensar en que está circulando constantemente el agua. Lo que tú dices de pronto de la materia orgánica, o pues si se circula tendría que ser muy cuidadoso el origen de esa agua, como tú lo mencionas, aguas lluvias quizás solamente. ¿Es así o, por ejemplo, eso, ustedes tienen sistemas que han estado integrando la biopiscina con áreas de riego, con otra serie de cosas? Es muy sofisticado esta integración a otros, digamos, elementos de una finca. La noción que uno tiene de biopiscina, porque estamos en un lugar donde el agua abunda,
es que pues cogen una quebrada y la posan y ya la dejan seguir. Suelen ser lugares que tienen una calidad de agua buena, pero no es una biopiscina. Y esto, sobre todo, no es porque al momento de instalarla, pues tenemos que tener la garantía de que la calidad de agua sea óptima para bañarse. Si tú no sabes aguas arriba qué pasó, entonces si una vaca se hizo caca justo por el lugar por donde pasa el agua, si se murió un pájaro, si un vecino echó fertilizantes, no sabes qué pasó aguas arriba. Y pues tú te estás ahí bañando feliz de la vida y en el mejor de los casos no pasa nada. Pero ya a nivel de biopiscinas sí que tiene que ser un sistema cerrado en el que puedas mantener muy bien controlados los parámetros de agua porque finalmente es gente la que se va a bañar ahí. Cuando ya tienes otra versión que es por ejemplo más tipo reservorio, donde puedes tolerar un poco más cambios de nivel de calidad de agua y donde a nivel, por ejemplo, nosotros a un cliente le tenemos que certificar que su agua es completamente buena. Entonces, hay unos parámetros y se manda al laboratorio y ahí tenemos que cumplirlos. Si no tenemos que llegar allá, así que puedes integrarlo de mejor forma con un reservorio de agua. Entonces, puede ser un reservorio un poco con todas estas características, con unas zonas de plantas potentes, con un biofiltro, en el que nunca esperamos llegar a una calidad de agua tan óptima, pero en el que sí puedes jugártela muy bien a tener desde ahí tu abastecimiento a otro tipo bueno, de cosas donde necesites agua. Solamente hay un proyecto que tenemos acá en Colombia, que el biofiltro es capaz de subir y bajar de nivel casi 1 metro. Y no es demasiada agua, pero hay unos 8 metros cúbicos disponibles para en época de sequía regar café. Ese es una opción, pero sí suele pasar que es mejor que sea un sistema lo más cerrado posible, porque empieza a madurar solito. Con el tiempo es un ecosistema muy, muy fuerte. En cambio, si le metes y le sacas agua todo el tiempo, estás como renovando todo el tiempo ese ecosistema y le empieza a costar un poquito más. Uno es qué tan conveniente es una biopiscina en un terreno inclinado y la otra es, y las culebras, yo me imagino que están por allá, no mentiras, Ese Ángela, yo sé ese dónde es un está, clásico. pero yo sé dónde está Ángela, pero me imagino que claro, una biopiscina por allá, qué sé yo, en el Guaviare, en algún lado donde le pueda salir a uno un huevo, pues debe ser una cosa. El tema de las culebras es un clásico de toda la vida junto con el de los mosquitos. ¿Qué pasa? Hasta el momento tenemos construidas creo que unas 18 piscinas. En ninguna hemos tenido el caso. Pero yo no te voy a decir eso porque no me vas a creer. Realmente no ha pasado. No sé si es por suerte, por el lugar donde las hemos hecho o qué onda, pero hasta el momento no ha pasado. Alguna vez consultamos con un herpetólogo y lo que nos dijo fue, claro, una biopiscina es el lugar perfecto para uno ser culebra y estar ahí, porque las biopiscinas atraen muchas ranas, sobre todo, y en general mucha fauna. Entonces, yo si fuera culebra, yo me metería ahí. Lo que él nos decía es que culebras que sean acuáticas como tal y que vayan a estar súper metidas, sobre todo en la zona de nado, era muy difícil. O sea, él nos decía, es muy poco probable. ¿Qué sí puede pasar? Que estén sobre todo en la parte de las plantas emergentes, que son como las plantas que se hacen que se utilizan en los humedales, que estén por ahí cerca rondando. Entonces, él decía, pueda que estén ahí buscando ranitas y buscando tal, pero que en general a las culebras no les gusta estar en contacto mucho con uno. Entonces decía, si es un sitio así, pues como muy apto para culebras, se pueden separar las zonas de nado y regeneración. Separar es que te digo que puedes tener una y la otra a los 3 4 metros sin ningún lío. Las bombas se encargarían de ciclar el agua entre sí. O puedes tenerlas a diferentes alturas. Entonces puedes tener tu zona de regeneración allá con lo que sea que haya y tu zona de nado a otra altura. Eso también se puede. ¿Es una posibilidad que hayan? Sí. ¿Que hasta ahora nos hayan tocado? No, afortunadamente. O sea, lo más desagradable quizás para algunos sean las ranitas, pero a ellas ni siquiera les interesa tener contacto con uno. O sea, están allá en su parche y no hay lío. Y en cuanto a la otra pregunta de qué pasa en terrenos inclinados, pues lo mismo que pasa con todo lo que se hace en terrenos inclinados, muy seguramente vamos a necesitar hacer muros de contención y hacer pues mucha más infraestructura para poderla llevar a cabo, entonces van a salir más costosas, pero se pueden hacer sin problema, porque a nivel de diseño se puede jugar montones, o sea, con la materialidad, con la forma, con todo se puede jugar y no hay ningún lío. Bueno, otra pregunta que surge ahí, ya no con respecto a piscinas, sino a reservorios. ¿Existe alguna tecnología para reservorio construido con geomembrana donde se pueda omitir el uso de bomba? Reservorio pequeño de 2000 litros.
¿Qué tan confiables son las bombas de energía solar? ¿Alguna tecnología para omitir el uso de bombas? Pues tendría que ser algo para precisamente el tema que hablábamos y es el tema de los mosquitos. Hasta ahora no hemos usado ninguna. No sé si alguien conozca alguna que nos pueda compartir, pero hasta ahora no la conozco. ¿Qué tan confiables son las bombas de energía solar? Un montón. Van muy bien, ahora hay muchísimas opciones. Lo que tienen de bueno es que desde que estés en un sitio con buena disponibilidad, la tienes ahí funcionando sin necesidad de estas cositas de reserva para que funcione en la noche, sino que bombee mientras haya sol y esté ahí dele que dele y con eso es suficiente. Lo único que no tienen de bueno es que obviamente son mucho más costosas que una bombita clásica de toda la vida, porque para reservorios hay bombas muy baratas. Entonces, lo malo es que pues es una inversión más grande. Depende de los sitios. Hay sitios donde eso se puede compensar en un año, por ejemplo. Cada vez van cogiendo más fuerza y siendo más confiables para trabajar con ellas. Bueno, yo quiero hacer una pregunta relacionada con el asunto de conflicto de uso del agua, ¿no? Tú nos contabas, pero tú ahorita dices que estás en Barichara. Barichara, por ejemplo, Villanueva, Barichara, Guane, tienen ahí una situación fuertísima con el agua. Hay unos compañeros que han venido haciendo allá reservorios. Aquí también en Villa de Leyva, por ejemplo, hay un montón de reservorios, como les contaba, pero cada vez más en estas zonas que son un poco xerofíticas para parcialmente. Pues el asunto del uso del agua y sobre todo cuando crecen así en términos de turismo es complicado, ¿no? La biopiscina, tanto consumo de agua genera, ¿no? Nosotros hemos visto aquí como ni siquiera con reservorios, ¿no? O sea, algún amigo comentaba, ¿no? Es que, claro, la gente mete su manguera en la quebrada y por eso es que las quebradas cada vez fluye pues con menos agua, porque ahora antes eran por ahí un par de campesinos que tenían terrenos muy grandes, ahora son un montón de predios pequeñitos, cada uno sacándole agua a la quebrada, pues eso genera una disminución en el flujo del agua, ¿no? Claro. Entonces, sí, si uno hace reservorios, también podría hacer ese ejercicio, ¿no? De pensar, bueno, si lo hago con captación del agua, probablemente habrá una parte del agua que no se infiltra, una parte del agua que no está por escorrentía y aguas abajo, podemos tener unas complicaciones y empezamos a hacer muchísimos reservorios. Entonces, en términos de biopiscina, ¿qué tanto, digamos, se requiere ese recambio? Tú dices, es más o menos cerrado, pero y hay que poner cubiertas y todo esto. Tu experiencia es en el sur de España, que nos mostraste una gráfica súper fuerte, pero ¿cómo es ese asunto con el agua y con los otros usos del agua en la región? ¿Qué tanto demanda? ¿Qué inviable sería? ¿Qué pasa con las biopiscinas? No las pueden tener de nivel constante y lo que empieza a pasar es que toda el agua que se te va evaporando la tendrás que reponer de alguna manera. Entonces, esa manera de reponerla, si uno fuera muy juicioso, haría un tanque de almacenamiento de aguas lluvias desde el cual se pueda bombear agua para reponer el agua de la biopiscina, si fuera a nivel constante. Hay otras posibilidades y es que la biopiscina tenga un nivel variable. Entonces, ella va bajando y va subiendo según la evaporación y según las lluvias que vayan ocurriendo en el año. Entonces no te demandaría agua adicional. El gran meollo del asunto es el primer relleno, porque es un volumen de agua considerable. Ahí es donde hay que valerse de lo que se puede. Alguna vez fue captar agua a lo bestia porque tenían allá un poco de tanques de almacenamiento y con eso rellenar casi la mitad y el resto con acueducto. Hay veces en que hay que traer carro tanque. Hay veces en los que hay quebrada, por ejemplo, y se llena con quebrada. Entonces, el gran problema, digamos que con las biopiscinas y en general la gestión de agua de solo la biopiscina es ese, sobre todo el primer relleno. El resto es un sistema cerrado y que podría adaptarse muy bien a las fluctuaciones del clima. Pero sí es verdad que digamos que podría integrarse de una manera mucho más coherente a ciertos entornos, por ejemplo, en los que tú y yo estamos, en los que el tema del agua es muy delicado. Puntualmente en mi caso acá, es un tema más de gobernanza y de gestión que un tema de disponibilidad, por lo menos en la vereda en la que yo estoy. Entonces, sí, este tema del agua tiene mil aristas y miles de formas de trabajarlo y lamentablemente es que no se ha trabajado tanto en soluciones muy puntuales para cada sitio, sino que cada quien dice, ay, mira, esto medio me ha servido, a mi vecino le sirvió y hagámosle. Entonces, con los reservorios yo creo que la recomendación sería, listo, si ya es la opción que va a elegir, impermeabilícelos. O sea, la cantidad de agua que pierde un reservorio sin impermeabilizar es un montón. ¿Que se ve horrible? Sí, sí, pero pues una buena forma
de tener ahí el agua y que cada gotica cuente. Luego, tratar de cubrirlos lo más que se pueda y pues mantener ahí la calidad de agua lo mejor que se pueda también. Cuatro preguntitas más con las que creo que voy a leer y tú Listo. dirás, aclarando pues aclarando el asunto de que, como dijimos al principio, procuramos responder como lo más genérico, más que dudas específicas de algunos casos, que tú también ya muy generosamente nos has compartido que ahí en la página tienen dispuesta algunos materiales para este asunto y pues agradeciéndote que eso, inicialmente estábamos previstos hasta las 7:30, pero nos hemos extendido más también con algunas preguntas. Las preguntas son, tengo un reservorio captando aguas provenientes de un aljibe, ¿puedo convertirlo en una biopiscina de flujo continuo? Otra vez, pregunto si se puede jugar con la temperatura del agua en las biopiscinas en tierra fría. Para lugares más fríos se podría calentar el agua y cómo se calcula el tamaño de la bomba de agua. Esas son como las preguntas que surgieron ahí ya Vale. para... El tema del reservorio, convertirlo en una biopiscina, un poco la lógica que hablaba. Entonces, sí, sí que se puede. Lo que es muy importante, digamos que cuando llegamos al nombre biopiscina, es igual a calidad de agua muy buena. Entonces, si queremos llegar a biopiscina, garantizar esto, que sea un sistema, ojalá cerrado, si es de flujo continuo, ya nos saldríamos un poco de esta noción y sería la clásica charquito de río que también funciona bien y va bien. O sea, desde que uno tenga certeza de que el agua que está entrando es un agua que no te va a generar problemas, no hay problema. Porque hay veces que aguas arriba hay cosas que no son tan agradables como, yo qué sé, cosas de marranos o cosas así que son, pues que afectan muchísimo la calidad de agua. Entonces, en ese caso, no se recomendaría para nada una biopiscina de flujo continuo. Si es de un aljibe y un poco puedes confiar con esa agua, para adelante, o sea, darle que eso se ha hecho toda la vida y se va a seguir haciendo. Entonces, no hay límite. Si se puede jugar con la temperatura del agua, sí. Hay un poco una cosa y calentar agua es el gran problema. O sea, calentar agua consume energía a lo bestia y que lo diga uno cada que va a hacerse un tinto, cuánta energía realmente necesita para calentar un poquitico de agua y más si se va a hacer un sancocho, cuántas horas tiene que estar ahí. Ahora pensarlo en una biopiscina es un volumen de agua gigante y ya lo hemos intentado varias veces y la verdad es que al hacer los estudios de cuánta energía consume y cuánto se vuelve eso en términos económicos, es difícil. O sea, se vuelve un lujo llevado al doble. Si las biopiscinas solitas son un lujo, una biopiscina calientita lo es aún más. Entonces, la estrategia que hemos usado y la que nos parece lo más coherente es no calentar toda la biopiscina, sino calentar un espacio más pequeñito. Entonces, tener algo tipo un jacuzzi donde te puedas meter ahí calentando, yo qué sé, máximo 1 o 2 metros cúbicos de agua, vas a tener un consumo más bajito. No vas a poder bracear y tener ahí tu experiencia completa de piscina, pero sí que podrías estar ahí súper a gustito, sin gastar tanta energía y sin afectar el ecosistema, que es otro, digamos, de los problemas de calentar el agua. Entonces, la idea sería llevar el agua al jacuzito este, que puede ser relativamente grande, dependiendo, y una vez se enfríe el agua, devolverla como al grueso del agua de la biopiscina, pero hay que tener en cuenta que calentar agua es muy costoso. Ah, bueno, y hay otra cosa que es de colegas europeos que me parece una opción muy bacana. Y es que meten las biopiscinas en invernaderos. Entonces, si pegó el sol todo el día, pues tú te metes ahí, está calientito, y el agua la podrías calentar también un poquito. Ya puedes estar un poquito más a gusto que si estuviera la piscina expuesta ahí al aire libre. ¿Cómo se calcula el tamaño de la bomba de agua? Lo que te piden para el tamaño de la bomba de agua es la altura que necesitas. Entonces, ¿desde qué punto hasta qué punto necesitas bombear? Entonces, si necesitas, por ejemplo, bombear un estanquito que la diferencia de altura serán 2 metros, es una bomba. Así necesitas bombear desde un sótano hasta un sexto piso. Entonces, esa es una de las variables. Y la otra variable es qué tanta agua necesitas. Entonces, es diferente una bombita de acuario, que necesita un poquitito de agua, a una bomba, digamos, de una biopiscina que ya necesitas mucho más caudal. Entonces, teniendo claro tu diferencia de altura y ese volumen de agua, cualquier tienda de bombas te dirá cuál es la mejor. O hay unas curvitas
y en esas curvas puedes seleccionar la que elijas. Con eso se sabe el tamaño del agua y pues dependiendo de para qué la necesites, hay proveedores especializados que te van a hacer la vida muy fácil. Entonces, por eso no hay lío. Isabel pregunta, ¿y las termales? Pues las termales serían un poco otra configuración diferente. Al que cuente con la suerte de tener termales es la tierra ahí calentando su agüita. El agua termal se puede usar. Nunca la hemos usado, nunca he visto a nadie que la use. Yo diría que sí es otra cosa diferente, porque también supongo que los microorganismos sean súper diversos. Eso. Bueno, no sé qué más. Igual quedamos reabiertos. Nosotros nos encanta meter la cuchara en los proyectos, cualquier duda, cualquier cosa con la que les podamos ayudar. Eso en la web, se quedan con un poco de material ahí disponible y nos pueden contactar sin problema. De mi parte, de nuevo agradecerte, Natalia, y agradecer a Andrea por este tejer de diálogo en todos estos temas. Gracias, Juli. Pues realmente es lo mismo. Agradecerles a quienes se inscribieron por las preguntas, Natalia por el tiempo programado y extendido, también Juli por la convocatoria. Pues reiterarles que pueden revisar la página de Paisa, como está ahí en pantalla, tanto para los materiales también como para contactarles. Listo, genial hacer una siguiente más adelante. Muchas, muchas gracias. A ustedes, mil gracias. Fue un poco un maratón pasar por todo esto. Lo siento, sí, fue muy rápido o algo. Pero eso, si te quedan con dudas o cualquier cosa, nos pueden contactar. Y me faltó decirles una cosa, y es que muy orgullosamente hicimos un manual de autoconstrucción de humedales artificiales, así que el que se quiera hacer su humedal puede comprarse su guía. Es una guía hecha para dummies con paso a paso todo lo que tienen que hacer para poderse construir ustedes mismos un humedal. Y es como la manera en la que logramos democratizar esto para que todo el mundo lo pueda hacer y autoconstruírselo y gestionárselo sin depender de nosotros y de diseño ni nada. Y el manual viene con una calculadora. Entonces en la calculadora pueden meter ciertas variables que los llevan también de la manito para saber qué tan grande tiene que ser su humedal, y ya sabiendo qué tan grande puede ser su humedal, pues pueden construirlo ustedes mismos. Bueno, sí, desde la página pueden llegar, pero ahí la pongo por si les queda gustando, o igual nos pueden escribir y les pasamos el link. De verdad, mil gracias por tanta gente acá poniéndoles cuidado, felices de la vida compartiendo, y nada, ahí quedamos pendientes para después si quieren que profundicemos en alguna cosa. La presentación probablemente se va a subir ahí a YouTube en un mes, en el canal de... No, de nuevo, muchas gracias. Buenas noches. Chao, abrazos. Buenas Cuídense. noches, muchas gracias.